Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Imelda Mendoza y en esta ocasión le vamos a hablar lo que es la base constitucional y tratados internacionales. Este tema es tan importante porque ha causado muchísima controversia, inclusive entre abogados que piensan ellos, bastantes de ellos inclusive, que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos está a la par de los tratados internacionales o inclusive creen que está por debajo de los tratados internacionales. Esto es algo erróneo y ahorita en este pequeño video yo les voy a explicar a grandes rasgos por qué no es correcto lo que estos pensamientos que tienen, esas creencias. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011 se hicieron cambios. Esos cambios fueron, por ejemplo, que antes se llamaban garantías individuales. De llamarse garantías individuales, pasó a llamarse de los derechos humanos y sus garantías. Entonces hubo ciertas modificaciones y no solamente fue eso, o sea, hubieron otro tipo de palabras que también fueron cambiadas. ¿Por qué les estaba comentando que para nada puede ser que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos sea ni esté más abajo ni esté a la par de lo que son los tratados internacionales? Porque vamos a poner un ejemplo para que me pueda dar a entender de la mejor manera. Aquí, digamos que los tratados internacionales vienen aquí a salvaguardar. Eso estoy hablando y pongo mucho énfasis en lo que son nada más en materia de derechos humanos, ¿vale? Entonces, aquí en materia de derechos humanos, los tratados internacionales vienen a salvaguardar y proteger la integridad del individuo. Esa es otra palabra que también cambiaron, de la persona, del individuo. Entonces, viene aquí a proteger, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Como los tratados internacionales van a proteger y la Constitución política obviamente ya tiene establecidos ciertos artículos, pero supongamos, por dar un ejemplo, que el derecho a la vida. Solamente en casos específicos es cuando se puede, obviamente, implementar la ley en tratados internacionales. El derecho a la vida, por ejemplo, digamos que ya existe como tal ese derecho, pero por dar nada más así el vago ejemplo, no existe como tal en la Constitución la pena de muerte. Sin embargo, supongamos que existiera ese artículo así, no podría. ¿Cuál ustedes creen que se implementaría? Pues obviamente se implementaría el de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque recuerden que derechos humanos vamos a salvaguardar la integridad y vamos a proteger a las personas. Entonces, aquí, aunque lo diga la Constitución, no se va a implementar la pena de muerte, porque no podemos privar de la vida a nadie. Entonces, aquí viene a implementarse los tratados internacionales. Y no por eso quiere decir que la Constitución esté por debajo de los tratados internacionales. Eso es algo como que un ejemplo para que podamos entender más o menos. ¿Por qué? Porque aparte recuerden, en el artículo 133 nos habla y nos dice claramente que la Constitución política es la norma suprema de toda la nación. Obviamente se conjunta con los tratados internacionales, las leyes federales creadas por el Congreso de la Unión. Entonces, esto no quiere decir que porque existan este tipo de leyes ya están a la par o que pueden regir más allá de la Carta Magna, que es la Constitución mexicana, es la máxima ley, es la máxima autoridad. Y digamos que los tratados internacionales simplemente son una parte de la Constitución. Eso es lo que nos lleva a ver esto. Porque si aquí nos está diciendo que en la Constitución, es como por dar un ejemplo, yo soy la mamá de esas leyes, yo soy la Constitución, soy la mamá de los tratados y todo. Entonces yo doy autorización, yo estoy dando la autorización para que se puedan implementar esas leyes
en cuestión de los tratados internacionales. Por eso, porque lo dice en la Constitución. Si en la Constitución no dijera que sí se puede, que sí puede venir tratados internacionales a implementarse, pues obviamente no se podría. Por obviedad, por lógica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está siempre por arriba la Constitución, ¿sale? Si vamos a utilizar la lógica bien, ¿qué nos dice? No puede ser una parte, no puede ser más que el todo. Y el todo es la Constitución. Entonces simplemente vamos a hacer como que es una parte nada más, es una añadidura nada más. Pero no se puede regir por sí sola nada más, así como que ya se inventó y ya está tratados internacionales, a diferencia de que la Constitución mexicana es la que autoriza o no autoriza que eso se pueda implementar. Eso es como a grandes rasgos. A partir de todo lo que se empezó a reformar, surgieron también principios. El principio de pro persona, el principio de interpretación, de interpretación conforme, el principio de control difuso de la convivencialidad. Y pues bueno, esos ya serían como pues expandernos un poquito más en otros temas, hablar de otros principios. A mí lo que me interesa es que quedara como un poquito más claro en que la Constitución mexicana y los tratados internacionales para nada son iguales, ni tampoco la Constitución está por debajo de los tratados internacionales. Espero que con eso haya quedado como que un poquito más claro este tema, y ya más adelante vamos a poder platicar sobre todos los principios y todos los artículos que también se fueron reformando y que sufrieron algunos cambios.